Espero que todos estén bien del otro lado. Aquí voy a presentar una palabrita rápidamente, como acostumbramos a presentar también este tipo de programación, de actividad programada en un episodio en el formato de rápidamente. La última vez, por cierto, que estuve grabando aquí, que ahí está el video, para los que los quieran ver, bien sea ahora mismo o a posteridad, porque esa es la ventaja de que esté almacenado en YouTube, que en este tipo de formato que ya trasciende a el espacio-tiempo, uno pudiera decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, 2024, julio, primero de julio, segundo de julio, 2 de julio, pero nada, esto trasciende. Una cosa es cuando se grabó, otra cosa es cuando se colgó en internet, se montó en internet, en esta plataforma virtual. Y otra cosa distinta también es cuando yo lo vea. Entonces, por eso es que rompe la barrera espacio-tiempo. Este tipo de aprendizaje tiene que ver con exactamente el aprendizaje ubicuo, ¿no? Que ya en otro momento detallaremos de qué trata este, que yo por cierto creo que aquí lo he dicho así someramente, sin dar tantos detalles, pero yo hice un trabajo relacionado con esto, la inteligencia múltiple. Hablaba sobre todo, un emblema de este tema es Howard Gardner y cómo esto tendría que ver con el asunto, y creo yo, así lo puse en mi trabajo, un trabajo de investigación que hice hace algunos años atrás. Y sí, lo enlazaba con el aprendizaje ubicuo como solución, una solución concreta, viable, que da respuesta de alguna manera, ¿no? No digamos que estas infraestructuras estén en todo lugar, ¿sí? Ojalá fuera el caso, pero sí que en un mundo globalizado, la forma de aprender a través de las TIC, que no deben dejarse a un lado, pudieran mucho, eh, sí, pudieran traer mucho beneficio a el, eh, lo heterogéneo que es aprender, dando respuesta a que hay muchas maneras de aprender también. Igual deberían haber muchas estrategias, más allá de que pudiera uno condenar al fracaso a alguien solo por el hecho de que no asimila bien un aprendizaje, quizás porque no le interesa, quizás sea otra forma de poder llegarle, o otro tópico que definitivamente nada tiene que ver con la materia, el contenido que yo le esté suministrando, facilitando, mejor dicho. Entonces, en esta galería de múltiples temas que hay en las plataformas distintas, pero a través de las TIC en general, y el uso del smartphone, sí que se puede hallar mucho aprendizaje disponible que no tiene nada que ver con la aula, cuatro paredes y esta mentalidad cuadrada que, bueno, es lo que hay en el sistema escolar, en el currículum escolar de muchos lugares. Y bueno, hay que cumplir con esos requisitos, eso sí, es normativo. Dicho esto, el tema de hoy, para no hacer esto más largo, espero esta vez sí hacer honor a rápidamente, eh, tiene que ver con esta palabrita, mira. A lo mejor usted la ha escuchado antes y ya vamos a ver el contorno de todo lo que, al menos algo de lo que yo pudiera decir, no, esto pudiera ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio. La palabra en cuestión es antroposcopia. Antroposcopia. Volteo para allá porque ahí hay una definición textual que primero quiero leerles, ¿sí? Es un examen del rostro de una persona que juzga o puede establecer un juicio de valor
según sus características, las que él pudiera evaluar al ojo por ciento, como dicen, y que estas características no solamente son físicas, fisiológicas, sino también pueden haber eh, rasgos que pudieran llevar a conectar algo psicológico, bien sea mental o moral. Estos son juicios de valor que una persona pudiera escrutar haciendo un paneo no tan profundo para nada, pero sí que empieza ya a, de alguna manera, labrar una especie de connotación, ¿sí? Que pueda vincular con esta persona por estos rasgos que son mucho más expuestos o evidentes según lo que la apariencia pudiera llevarle a concluir. La apariencia de esta otra persona, su comportamiento, su conducta, su postura corporal, ciertos rasgos distintivos que pudieran llevar a sospechar, a tener una presunción de lo que pudiera estar llevando a una situación que pudiera evaluarse más exhaustivamente, pero sí que da señales de que algo está pasando y pudiera caracterizarse, ¿sí? Así que esta descripción, que es valorativa debido a la variación física que esta persona da como señal, y que el hombre, por medio de la inspección visual, también la mujer, ¿por qué no?, de una configuración exterior, que son todas estas cosas que ya les dije, incluido lo paralingüístico, entonces puede que ya discrimine lo que pudiera, ya les decía, estar sucediéndole con un diagnóstico preliminar a esta persona. Entonces, lentamente una persona con esta idea pudiera ir usándolo de base, hipótesis, más que concretamente llegar a una determinada conclusión a priori, sí que les sirve como para establecer ciertos criterios hipotéticos, como les decía, que pudieran llevar a asumirlo como punto de partida, que obviamente debe seguir profundizando. Y aquí se pone, por ejemplo, en un crimen que se haya desarrollado, en criminalística se usa mucho tal cosa, ya hay ciertos aspectos que a lo mejor por ser tan evidentes pudieran ya asomar algunas señales que sirven como piezas para que, eso sí, en un momento más detenido, quizás siendo más exhaustivo, pudieran usarlo como piezas para tener el cuadro general, el cuadro completo, lo más que se pueda, eso sí. Así que en este caso, los expertos son los que uno pudiera asumir tienen este ojo clínico, como también se le pudiera llamar. Se usa también esta expresión muchas veces. Se puede asumir que es una forma de describir también la antroposcopia, tiene que ver con el ojo clínico. Yo aquí definí lo que es el por ejemplo, antropocentrismo. El antropo es del ser humano, y aquí hay un video al respecto que lo pueden ver. Así que esto de la antroposcopia será muy minimalista, será suficiente. A lo mejor, claro, si usted quiere ver cómo se está desempeñando su hijo en basquetbol, en fútbol, en cualquier disciplina, o qué le pasa, no lo va a llevar a una persona que nada tenga que ver con esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que se me evalúe, yo voy a un experto que tiene el ojo clínico como para establecer un diagnóstico y también ofrecer una solución.
Diagnóstico que justamente yo debo conocer una problemática lo suficiente para después poder abordarla. Yo no puedo suministrar un tratamiento sin haber estado consciente, tener una base al menos y que me sirva de partida para seguir profundizando y en esa medida establecer un diagnóstico y un tratamiento luego del diagnóstico para que sea asertivo, para que sea adecuado y para que, bueno, de todas maneras puedo hacer mucho daño haciendo un suministro inadecuado, una mala praxis que justamente pudiera llevar a más problemas. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, ciertamente hay que tener cuidado con los ruidos y con algunos factores que tienen que ver con, ya yo había hablado de esto aquí un poco, pero si nos está viendo por primera vez, yo aquí señalaba, y es un libro, todo un libro al respecto, Ruido, falla en el juicio humano, que le pasa sobre todo a los expertos que el sesgo cognitivo de confirmación quizás también pudiera llevar a errores de juicio, errores valorativos que tienen que ver con todos estos sesgos que están allí y que hay que mantenerlos a raya, primero sabiendo de que están allí, estando consciente de que si es algo muy evidente, por supuesto, pudiera uno apelar a su intuición y resulta que la intuición tiene que ver con el pensar rápido, pero también hay un momento de pensar despacio. Aquí yo hablé también de ese otro tema, también un libro de Daniel Kahneman, el otro libro también, Ruido, falla en el juicio humano, es de Daniel Kahneman, a quien no le he dedicado un vídeo, pero sí he hablado un poco de ello. Al segundo sí le dediqué un vídeo completo. Este libro que le estoy hablando de pensar lento, pensar rápido, del mismo autor, ¿no? Amos es el segundo o coautor de este libro. Así que bueno, como les decía, ahora si yo envío a mi hijo y este es, en el caso de que tuviera un hijo o una hija, da lo mismo, o en el caso de que usted mismo se tuviera que dirigir a un lugar para que terminen evaluándole, o quizás alguien bien intencionado empieza a ver en usted ciertos rasgos que usted a lo mejor no le ha consultado, pero que les dice, mire, yo noto, que todos podemos notar algo, sobre todo si es muy evidente, que estás triste. Eso es que es un elemento paralingüístico. Quizás estás enojado o estás deprimido. No hace falta ser un profesional experto en el área como para saber que estos rasgos se están evidenciando. Pero eso sí, hay que usarlo como punto de partida. Nadie va a llegar a la conclusión de que es un diagnóstico. Tiene que ir a un experto a terminar de evaluar este asunto para que al final le ayude con alguna, no sé, sugerencia, algún medicamento, si es farmacológico o si se trata más bien de alguna terapia que no necesariamente tenga que ver con fármacos, con medicamentos. Quizás recurra a este experto para que termine de no solamente diagnosticar certeramente, sino que en esta dirección un experto sería un profesional que tenga las experticias y credenciales que bueno, esto siempre da mucha confianza y termine de, no sé, acertar con un diagnóstico. Quizás otro experto pudiera verificar esta situación que sea ajeno al primer diagnóstico y terminar confirmándolo, ¿sí? De forma independiente. Por eso es que las personas, por ejemplo, cuando le diagnostican una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad catastrófica, siempre es importante ir a una segunda opinión de un experto que de forma independiente, una vez más, termine con verificar, contrastar, ya veremos si coinciden o no y ya veremos si es muy diferente el diagnóstico, quien
tenga la tercera posibilidad de diagnosticarse y que no se trata de una democracia, ¿no? Como que, bueno, dos dijeron que estoy bien y uno dijo que estoy mal. Ganaron los dos que dijeron que yo estoy en perfecta salud. No es que la mayoría tiene la forma ya de por sí estadística de ganar, porque hay una mayoría y la mayoría siempre tiene la razón. No, porque lo que aquí de lo que se trata es mejor que valerse de esta, una vez más, sesgo de confirmación. Yo quiero estar sano, así que yo lo que quiero es que me confirmen, que me regalen los oídos prácticamente y me digan lo que yo quiero escuchar. No se trata de eso, ¿no? Sería deseable que estuviera bien de salud, por ejemplo, ¿no? Todo esto es hipotético. Claro está, ¿no? Pero que sí se puede vislumbrar en la vida real. Son ejemplos que tienen mucha relevancia en la toma de decisiones. Antes de tomar decisiones, yo quiero tener una data suficientemente amplia. En esa medida, yo hago un abordaje certero, o por lo menos lo más posible, que no vaya a repercutir en deterioro de la situación, ni tampoco que esta negación de la situación también me lleve a no hacer nada. Entonces, pudiera empeorarse una situación, por ejemplo, un asunto de salud, una enfermedad que a lo mejor pudiera ser muy desgastante, debilitante y, por supuesto, indeseable, y que pudiera agravarse si no se aborda debidamente, para lo cual hay que tener primero un diagnóstico certero. No importa que dos digan que esté bien, este dice que está mal, yo tendría que ir a un experto que en realidad termine poniéndome cara a cara con la realidad. Nada que ver con que me estén regalando los oídos, porque esto sería gravemente dañoso en función de desconocer un problema que a su vez sigue avanzando, no importa cuántas veces yo pueda negarlo. Esto, ¿por qué decirlo? Porque sí es verdad que algunos hacen un diagnóstico a priorístico, es decir, apelando a la antroposcopia, que es la letra, por la letra A, esta palabra que estamos tratando de definir. También es cierto de que no todo el mundo puede hacer este tipo de diagnóstico, ni debería, ni mucho menos autodiagnosticarse, ¿sí? Es verdad que uno puede autorregularse, uno puede tener autopercepción, quiero decir, y más o menos el cuerpo le va indicando a uno también, si uno sabe escucharlo, por poner esta metáfora, prestarle atención y no seccionarse tampoco con la salud, pero sí hay que acudir y hacer caso a ciertas señales, lo cual no quiere decir que nos vamos a autodiagnosticar, ni mucho menos automedicar. Eso es muy peligroso. Hay que acudir a los expertos, estos expertos, porque pueden hacer en un momento dado una especie de diagnóstico antroposcópico, porque estoy volteando para allá porque quiero que esto termine lo más breve posible. La última vez que corté, y eso es lo que le quería decir en el último video, creo que la luz me está pegando mucho en el foco y además creo que pasó un insecto y me cayó en el ojo y terminé así un poco mal porque el ojo ya me estaba lagrimando. Eso, yo vi el video al final y vi que terminó un poco raro, ¿no? Pero bueno, este tema, para traerlo otra vez a tierra, resulta que pensar rápido, intuitivamente, o hacer diagnóstico al estilo antropocóspico, ¿sí?
Va del hecho de que la persona sea suficientemente experto, haya visto tanto, esté tan familiarizado y haya estudiado muchas veces y tantas horas y esté en su punto ya donde puede tener un ojo clínico que no surgió de casualidad, sino que se fue desarrollando con el tiempo. ¿Sí? Estos cazatalentos han visto tanto que pueden tener quizás la intuición de saber de que alguien puede ser, al menos le dan un voto de confianza, y no se trata solamente de eso, sino que a veces es un salto al vacío, ¿no? Resulta que es verdad que yo puedo presumir, hacer una presunción de un diagnóstico de cierta, no sé, yo tengo a lo mejor ciertas características visualizadas que corresponden a esta persona y que pueden de alguna manera predecir algún cuadro que se pudiera ir desencadenando si yo hago ciertas otras tareas que esta persona a lo mejor va a través del estímulo. Claro, la respuesta de esta persona sería de alguna manera la responsabilidad de ver cómo atiende a una, eh, sí, alguna eh, voto de confianza que se pone en esta persona. Estoy hablando de cuando están seleccionando a alguien como estos, ya lo dije, cazatalentos, ¿no? Esta persona, por supuesto, tiene que, a través del tiempo, ir desarrollando sus habilidades y demostrar que fue digno de que lo escogieran. Ahora, también puede ser que el cazatalento resulta que es verdad que tuvo al principio cierta confianza y la depositó sobre este sujeto, esta persona en cuestión, pero que al final termina siendo defraudado y termina decepcionado. El tiempo lo dirá, ¿no? Eso es cuestión de tiempo. Lo mismo pasa, y ya lo ponemos en el otro lado que pudiera considerarse más negativo, cuando yo puedo ver que cierta persona, por tener cierta característica, yo puedo asumir, ok, tiene rasgos que, no sé, que puede presentar una persona autista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo conozco el cuadro completo de lo que, y algunas características y cosas que están alrededor que corresponden al comportamiento de un autista y yo los veo reflejados en esta persona. Entonces yo puedo tener el ojo clínico para ver, esta persona puede tener autismo, esta persona creo que es disléxica, esta persona creo que, pero todos estos creo son creencias, doxa, opinión, pero a su vez está basado en conocimientos previos, no es que de casualidad, como que yo voy a llevar a mi hijo a un chamán, a un gurú, a una persona que nada tiene que ver con aspectos clínicos realistas, bueno, que no son solamente opinión, sino que están respaldados por ciencia, ¿sí? La ciencia no es mala como algunos han querido condenarle. Es verdad que una actitud cientificista no está bien, pero los que en lo que tiene que ver con fármacos, asuntos de salud y personas que han estudiado al respecto, porque hay que conocer primero para poder llegar a ciertas conclusiones, algo sumamente normal y deseable. No se va a montar usted en un avión, por ejemplo, sabiendo que el que lo está operando no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni se va a operar en función de un salto de fe. Estos diagnósticos que se deben a este ojo clínico antroposcópico no tiene nada que ver con el hecho de que esto no se deba en un inicio así, un ojo clínico que percibe, que recomienda, que presume o que tiene cierta certeza, pero que debe terminar verificándose esa hipótesis para que después
de forma rigurosa ya tener un tratamiento que sea lo más certero, beneficioso para que aborde este problema, si le queremos llamar así, o esta condición de salud o esta condición ventajosa o desventajosa que pueda seguir evolucionando dependiendo de cómo se trate en función primero de cómo se evalúa. Entonces, pensar lento va del hecho, como les explicaba yo en ese vídeo que explica Daniel Kahneman en su libro, de ser más exhaustivo. Y entonces allí empieza a ser relevante el sistema, creo que es el sistema 2. El sistema 1 es el pensar rápido, ¿no? Y el sistema 1 va del hecho de que yo puedo intuitivamente llegar a ciertas conclusiones, es verdad, pero con mucho margen de error, y que ese margen de error se minimiza y tendría yo un ojo clínico mucho más certero si es que yo le he puesto muchas horas de estudio al tema. Entonces yo, obviamente, pudiera tener ganada sí, esta experticia suficiente como para hacer una evaluación inicial, ¿sí? Que es antroposcopia. Por eso es que los médicos, incluso cualquier persona que vaya a abordar una situación, incluso los pedagogos, los docentes, hacen un diagnóstico inicial, ¿verdad? ¿Qué trae esta persona? ¿Sí? Y en función de eso, que es una ventaja, la famosa es esta matriz, ya llevando esto a otros términos que no son clínicos, quizás pueden ser más una evaluación no tanto etiológica, sino más bien eh, antrop socioantropológica. ¿Sí? Esto es lo que quería decir. Aquí también tengo un curso breve de 1 hora y algo en un vídeo que yo estuve abordando ese tema y lo he abordado en otras ocasiones. Hay un vídeo aquí. El punto de vista de la socioantropología va del hecho de no establecer un criterio valorativo clínico, médico, sino va de conocer el entorno socioeconómico, conocer un poquito más sobre el antecedente de esta persona para que eso sirva de punto de partida y esta famosa anamnesis que se hacen, también la hacen los médicos, los doctores. En nuestro caso, cuando evaluamos a un paciente que tiene cierta etiología, uno hace entrevistas y si es pedagógico también debería ser el caso. Es lo que hace, por ejemplo, los trabajadores sociales, los psicopedagogos. Siempre se parte de algo que sirve no para establecer juicios de valores a priori, pero sí para ya ir perfilando una situación que al momento es hipotética, pero que se terminará confirmando o no en la medida de que se siga profundizando. Más allá de que al principio lo antroposcópico sirva como referente. Nada que ver con que esto tenga que sesgarnos a que esto a lo mejor pudiera estar uno completamente equivocado. Y antes de eso uno va experimentando y haciendo uso de otros textos valorativos que terminen confirmando o no este presunto diagnóstico inicial, ¿sí? O que al final termine confirmándose y después haciendo ciertos abordajes puede que termine mejorando, tener unos pronósticos favorables. Ya les decía, no sé si terminé la idea de la matriz FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, que son aquellas cosas positivas, y las negativas consideradas, que también hay que saberlas, no hay que negarlas, las debilidades y las amenazas. Entonces, conociendo este cuadrito de 4 lugares, espacios, yo puedo tener ya un modelo y que este a su vez me sirva
para establecer un protocolo de atención a esta situación que ya más o menos conozco y que seguramente estaré muy atento para seguir conociendo en el proceso, ¿no? Con el ánimo no solamente de soltar allí el diagnóstico, sino también la cosa que se deben hacer, cómo puedo ayudar, el acompañamiento. Entonces, este examen del rostro, ¿verdad? Ya lo decía también por allí, podemos evaluar eso, verlo en otra oportunidad, porque la otredad es la otra persona. El rostro debe evaluarse desde un punto de vista clínico, es verdad, etiológico, pero como les decía, también desde un punto de vista socioantropológico que va más allá de supuestos reconocimientos a priori, sino que uno evalúa y debería hacerlo, así lo decía por ejemplo Enrique Dussel, y a eso voy a apelar ahora, y otro que yo he nombrado aquí muchas veces, que Enrique Dussel lo tomó como referente. Estoy yendo más que toda la parte filosófica, antropológica, socioantropológica, que tiene que ver con el reconocimiento del otro y el ver al otro en cuanto al rostro del otro, como decía Emmanuel Levinas. Este era en cuestión el que quería decirle, que apropiadamente él es el que introduce este término, un análisis fenomenológico del rostro del otro, porque este personaje en cuestión estudió también a Edmund Husserl, que es el que habla de la fenomenología, de ir más allá de lo obvio y de centrarse en lo que de verdad representa al menos un acercamiento y esta intención que debe surgir, y para que surja uno debería guardarse su criterio, esta cosmovisión muy personal que uno tenga, ya que es un sesgo de confirmación, un sesgo cognitivo que finalmente no ayuda mucho, porque terminaría yo convirtiendo al otro en la mismidad. Es decir, yo me voy con mi filtro desconociendo que cualquier otro forma de pensar o de ser el rostro del otro, si yo hago un análisis de verdad exhaustivo, fenomenológico, ya en la parte, como les decía, socioantropológica, yo tendría que tomar en cuenta muchas otras cosas que tendrían que ver con la ecología del desarrollo humano, que va a repercutir en todo lo demás, incluida su salud. Ya más allá, que también hayan otras cosas que son no solamente inconmensurables en el sentido de la otredad irreductible, sino también son inmutables, como cosas que corresponden a factores genéticos. Ya nada, si alguien está comprometido de forma innata, síndrome de Down, cualquier otra situación que haya sido objeto no solamente genético, sino sobrevenido por una mala praxis médica o un trastorno que se deba a cierto trauma que surgió en el trayecto de la vida, ¿no? Entonces, claro, yo tendría que tener en cuenta todos estos factores que son inmutables, ¿sí? Porque quizás yo esté tratando mal a algo o a alguien, todavía peor, yo lo esté abordando mal porque lo desconozco, no porque soy una persona mala, sino que soy una persona que ignora completamente todo lo que ahí pasa. Y todavía más, además que lo ignoro, probablemente yo crea, según ciertos criterios que ni siquiera lo he puesto de manifiesto abiertamente como en una dialéctica, sino que ya yo me voy con eso y esa idea es la que va a permear toda mi forma de tratar al otro. Es decir, yo tengo ideas preconcebidas que van a influir en cómo voy a abordar a la otra persona
asumiendo que, por ejemplo, es una persona bruta y a lo mejor tiene un trastorno serio que él mismo no puede evadir. A lo mejor el abordaje que estoy dando es muy genérico en el promedio y esta persona está por encima o por debajo de la media. Entonces, esta forma de meter a todos en un solo saco, esta forma que sencillamente se debe a el tratamiento no especialista, sino un tratamiento genérico, un tratamiento según el promedio, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de tratamiento? Estandarizado, ¿no? Yo estoy asumiendo que todos son iguales y le estoy suministrando una misma receta que a lo mejor será muy buena para uno, pero nada tiene que ver con lo que otro necesite, ¿no? Yo estoy asumiendo de que este cóctel, mejor dicho, esta receta sirve para todo el mundo. Todo el mundo voy a inyectar con esta receta. Y resulta que no, resulta que yo debo cambiar mi perspectiva en función del conocimiento. Primero, empieza con reconocer que yo no conozco todos los hechos para entonces empezar a reconocerlos. El punto de partida para abordar un problema, primero tienes que reconocerlo. Yo no puedo abordar un problema que niego y mucho menos que ni siquiera advierto que existe. Entonces primero yo tengo que quitarme el velo de esa ignorancia. Una vez que conozco el problema, no digamos lo suficiente, no digamos exhaustivamente, pero sí una intención que se vea evidente, que yo tengo la voluntad, tengo la empatía al menos, de acercarme a este problema, aunque no es el mío, y quizás tendría que ver con aquello de la equidad, ¿no? De reconocer de que no es que todos somos iguales, porque estaríamos asumiendo de que todos necesitamos lo mismo y que nadie tiene una identidad propia, nada que ver con eso, ¿verdad? Sino que yo estaría asumiendo de que cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, y eso que es muy complejo, me va a llamar la atención y no voy a tratar esto como algo tan simple. Sería muy minimalista que yo tratara algo tan complejo como es la vida misma del ser humano en particular y estuviera asumiéndolo como algo muy fácil con recetas que vienen de la era victoriana, de la época del mecanicismo, que ya nada tiene que ver con la época en que vivimos. O por ejemplo, asumir que todos necesitan un tratamiento, esto viene del mecanicismo, ¿no? De la época que estamos, creo yo, en una transición donde uno pudiera asumir de que el mecanicismo va de que hay que reproducir, reproducir, reproducir y que todos necesitan lo mismo. Todos necesitan lo mismo. En todo caso, yo les voy a fabricar esto. Esto es lo que usted necesita, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera establecer un diagnóstico, sin ni siquiera, como dicen por ahí, que también debe hacerse un estudio de mercado. Mercadotecnia usan mucho eso, ¿verdad? Un estudio de mercado. ¿Qué necesitan? Ah, bueno, ahora yo me voy y le fabrico ese producto. Bueno, no es que yo voy a fabricar un producto y se lo voy a meter por los ojos porque creando la necesidad, que también eso es una táctica de mercadeo bastante deshonesta, creo. Pero bueno, cuando se trata de un estudio exhaustivo, al menos lo más cercano que se pueda, nada tiene que ver con llegar al 100%, porque es que somos imperfectos, tan limitados que ese 100% siempre se nos escapa. Pero lo más posible, a hacer un acercamiento tal que más allá que esa situación hipotética inicial, que sí, claro que se debe y claro que es posible debido al principio de caridad y también al conocimiento previo, no hay que negarlo, se puede pensar también en función a este pensar rápido, ¿verdad? Que tiene que ver con esta estructura que nosotros tenemos condiciones de evaluar y que hay ciertos
rasgos demasiado evidentes, distintivos, que pudieran llevarme a facilitar, a tener presente y hace posible en algunas ocasiones más que otras una concepción antroposcópica de una situación, el examen del rostro, esta cuestión paralingüística de una persona para juzgar sus características mentales, morales, y a través de ella hacer una consideración previa y un diagnóstico hipotético que sirva de base para seguir profundizando en el asunto, y que esto evidentemente también tendría que hacerlo todavía con mucha más solidez un experto. ¿Sí? Muchos estudios previos, sin confiarse demasiado, eso sí, pudieran llevarle a uno a tener un ojo clínico. Pero eso no llega aterrizado, sino que se debe a pensar rápido con esta cuestión que Daniel Kahneman identificó, y que bueno, también hay otros estudios que él mismo habla en su libro, Antecedentes. No fue el primero que identificó tal cosa. Uno pudiera pensar, bueno, es que el pensamiento intuitivo siempre ha ocurrido y siempre ha estado en la historia desde que el ser humano ha estado pensando y racionalizando sobre las cosas, ¿no? Asumiendo que las cosas deben ocurrir de tal manera, porque si yo veo las nubes negras, aunque no haya llovido, hay ciertos rasgos, señales que me pudieran llevar a mí a, ok, hay que recoger la ropa porque va a llover y no quiero que se me moje la ropa. No va a esperar usted, bueno, vamos a esperar que caigan las gotas y... No, ya hay señales claras que pueden ser suficientes datos para tomar decisiones preventivas, si se quiere, ¿no? Claro que esto, por supuesto, es más delicado cuando se trata de cuestiones como la salud, salud biológica, mental, como quieran. Estas son cosas mucho más delicadas que requieren una experticia bien identificada y bien asumida como, como materia vista, como alguien que ya se haya preocupado tanto por el tema que sepa ya caracterizarlo, identificarlo, si es que lo ve en otra persona. Muy bien, hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos otro día. Chao, que estén bien.